Bienvenidos, estamos acá en una nueva jornada íntegra, acá de la mano de Guadalupe Benavides. Un placer, Guada, tenerte acá. La voy a presentar, es un honor. Ella es licenciada en nutrición, coach de salud, especializada en microbioma intestinal y cambio de hábitos. Es integrante del grupo de trabajo de microbiota y enfermedades crónicas de la Sociedad Argentina de Nutrición. Es coach nutricional del programa de prevención de genética y microbioma de Heritas. Es vicepresidenta del Congreso Argentino de Nutrición de este año 2003 de la Sociedad Argentina de Nutrición y autora del libro Personas Saludables, Organizaciones Saludables. Un placer tener a Guada acá. Vamos a hablar de microbiota intestinal y alimentación. ¿Qué, cómo y para qué? Guada, si tuvieras que resumirnos en 3 puntos lo que vamos a hablar hoy. A ver. Bueno, vamos a hablar de definiciones generales de qué es la microbiota, el microbioma, qué es la disbiosis, qué es esto de la inflamación crónica de bajo grado y estrategias. ¿Cómo podemos hacer desde nuestra consulta nutricional para mejorar la composición de este ecosistema intestinal? Entonces vamos a ver estrategias prácticas a la hora de hacer nuestras recomendaciones nutricionales. Vamos a pasar por la fibra, los polifenoles, las grasas, las proteínas, los alimentos fermentados, los microorganismos vivos, un resumen de todo. Hermoso, me dijo 1.000.000 y esto es súper atractivo para que se queden acá y escuchen esta charla espectacular. Bueno, nos metemos de lleno acá con Guada. Guada, contanos un poco cómo es tu trabajo, tu función. ¿Haces solo investigación o también atendés pacientes? Bueno, mira, hace varios años empecé a estudiar la microbiota intestinal y me fascinó ese mundo, así que formo parte de un programa de prevención de genética y microbioma, atiendo pacientes y consultantes dentro de ese programa, también lo hago de manera particular y formo parte de un grupo de trabajo de microbiota y enfermedades crónicas de la Sociedad Argentina de Nutrición, y la verdad que la investigación, la ciencia y estudiar es como parte fundamental de mi día a día. Así que es como un mix, un combo de varias cosas. Hermoso. Doy charlas, participo de simposios nacionales e internacionales. El último tiempo bien abocado al tema de la microbiota intestinal y cambio de hábitos. Hermoso, que está muy, muy en auge, así que nos vamos a meter un montón de lleno en esto. Contanos, a ver, en líneas generales, ¿por qué es importante tener en cuenta la microbiota intestinal a la hora de armar un plan de alimentación o recomendar un plan de alimentación, ¿no? La verdad es que nuestra salud depende en gran medida de los microorganismos. Si nosotros pensamos que nuestro genoma cuenta con 23.000 genes, pero nuestro microbioma codifica para más de 3 millones de genes, wow, entendemos la magnitud que tiene. Tremendo. Entonces ya como profesionales de la salud y nutricionistas no podemos dejar de tener en cuenta estos microorganismos que tapizan todas nuestras cavidades, pero por decirlo de alguna manera la maestra o la maestra de todos los microbiomas es la microbiota intestinal por la cantidad de microorganismos que tenemos allí. Y si pensamos, el microbioma tiene más genes que estrellas en el universo, con lo cual eso te da una idea de lo que estamos hablando. Impresionante. Alguna vez escuché, no me acuerdo quién lo dijo, pero que si viniera un extraterrestre y nos licuara, diría que somos el microbioma, la microbiota, porque justamente el ADN, o sea, la cantidad de genes, nos supera tanto que si nos licuaran somos el mínimo lo nuestro. Somos más microorganismos que humanos. Exacto. Y por ahí para entender, quizás hay gente nueva que se suma, saber qué quiere decir microbiota intestinal. Dale. Y también es la diferencia entre, porque a veces decimos microbioma y microbiota. Exacto. ¿Cómo? Microbiota es el conjunto de microorganismos en cualquier cavidad del cuerpo. Puede ser la microbiota oral, la microbiota de la piel. Cuando está alojada en el intestino o en el sistema gastrointestinal se llama microbiota intestinal. Está alojada principalmente en el colon por las condiciones que se dan en ese lugar. Ahora, cuando hablamos de microbioma, hablamos de la carga genética de esos microorganismos y de los metabolitos que producen. Perfecto. Hablando bien específico de la microbiota intestinal, que es tu área de estudio, ¿cuáles son las principales funciones y qué relación guarda esto con la alimentación? A mí me gusta pensar a la microbiota como un filtro, un mediador entre nuestros hábitos, lo que hacemos, y nuestra salud. Entonces, piensen que es la comunicación entre el medio externo y el medio interno. Y en ese sentido tenemos que pensar qué función cumplen estos microorganismos que tienen una capacidad metabólica impresionante. Los seres humanos no contamos con enzimas para poder degradar ciertos componentes de los alimentos, y son estas bacterias las que nos dan las enzimas para poder obtener, digamos, beneficios.
En ese sentido, esta fermentación que producen los microorganismos, principalmente las bacterias, que son por supuesto las más estudiadas, tiene que ver con degradar componentes de la dieta, y entre ellos la fibra alimentaria, estos polisacáridos no digeribles, y a partir de ahí se generan un montón de sustancias que van a tener una función a nivel local del intestino y por supuesto a nivel extradigestivo, con formación de ácidos grasos de cadena corta, el ácido butírico, que tiene la función de dar energía a las células del intestino, modular la función de barrera intestinal, que vamos a ir hablando un poquito. La microbiota nos sirve para obtener ciertas vitaminas, para la absorción de estas vitaminas, y lo que hay que entender es que todas las intervenciones nutricionales que hagamos van a ser más o menos eficientes dependiendo de cómo esté la composición de este microbioma. Entonces ya nuestra función va más allá de contar calorías, nutrientes, sino tenemos que entender la magnitud de esta comunidad de microorganismos y cómo podemos beneficiarla, porque los beneficios que vamos a obtener van a ser totalmente diferentes. Totalmente. ¿Y cómo me puedo dar cuenta si mi microbiota intestinal está sana o está enferma, podríamos decirle, desbalanceada? Podemos decir si está en disbiosis, ok, ese sería el término me gusta. más preciso, o si está alterada la composición en cuanto a cantidad de microorganismos y diversidad. Bien. Hay dos puntos Explícanos. importantes que tienen que ver con qué cantidad diferente de microorganismos hay en nuestro ecosistema intestinal y qué cantidad, la riqueza de genes. Estas son las dos variables más importantes. Ahora, ¿cómo nos podemos dar cuenta? La realidad es que tenemos desde la clínica podemos interpretar, aunque son síntomas a veces como inespecíficos, Muy generales. pero Podemos decirlo si querés. bueno, si una persona tiene exceso de gas, que realmente le afecta su calidad de vida, distensión abdominal, alternancia de diarrea con constipación, o diarrea marcada o constipación marcada, y cuestiones extradigestivas que pueden ser cansancio, alteraciones de la piel, alergias, dificultad para dormir, cambios, alteraciones en el peso corporal, obviamente cuestiones que tienen que ver con el estado de ánimo. Vos sabés que la microbiota tiene mucho que ver con el eje intestino-cerebro y como que conjuga muchos sistemas, el sistema nervioso, el sistema endocrino, con lo cual, y el sistema inmune, por supuesto. Tenemos ahí una conjugación de muchos sistemas y una estructura muy compleja con formación de muchos metabolitos. Pero digamos que estos son algunos de los síntomas que nosotros podemos tener en cuenta a la hora de pensar si esa persona tiene o no un desequilibrio, por así decirlo, de la microbiota. También tenemos que entender que hay mucha correlación de enfermedades con alteración del microbioma, con lo cual si una persona ya presenta obesidad, diabetes tipo 2, hígado graso y demás, todo eso nos está hablando de que hay una alteración desde este lugar de la diversidad y la riqueza de genes. Ok, seguramente una persona entonces que tenga obesidad, diabetes tipo 2, seguramente tenga disbiosis. Es muy probable que haya esta correlación. Si tiene esta sintomatología tal vez más marcada a nivel intestinal. Exacto. Y luego vos me preguntabas qué quiere decir una microbiota, digamos, equilibrada o saludable, aunque desde la ciencia todavía no podemos determinar cómo es. Sí, estos dos parámetros hay validez, digamos, científica en que mientras más diversa y más rica en términos de géneros, esto va a mejorar la producción de sustancias antiinflamatorias y va a tener un efecto realmente importante en todo lo que es la inflamación crónica de bajo grado. Exacto. Que vos sabés que yo cuando preparaba, digamos, esta conversación, una de las cosas que preparaba es encontrarle un para qué. ¿Sí? Me encanta. Estas preguntas abiertas que nos hacemos de ¿para qué tengo que cuidar el microbioma o un profesional de la salud tiene que cuidarlo? Y arbitrariamente elegí un para qué, porque hay muchos. Me encanta, mejor. Y eso tiene que ver con justamente poder mitigar la inflamación crónica sistémica. Clave. Que es, digamos, la puerta de entrada a que haya una alteración del sistema inmune, va a haber una activación del sistema inmune con producción de sustancias como las citoquinas proinflamatorias. Y esto va a ir dañando los tejidos de manera, digamos, progresiva, silenciosa y produciendo estrés oxidativo. Fíjate que distinto es que vos tengas una inflamación aguda, que te cortes, que haya hinchazón. La inflamación crónica, vos sabés que es algo muy silencioso, pero que se considera que más del 50% de las muertes actuales están relacionadas con la inflamación. Y es la puerta de entrada. Yo les voy a compartir un paper que, digamos, hay mucha correlación como causa de la inflamación crónica de bajo grado con justamente la obesidad, la diabetes tipo 2, las enfermedades autoinmunes, las enfermedades neurodegenerativas,
la Total. sarcopenia, la osteoporosis, el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, o sea, todas ellas conllevan inflamación crónica de bajo grado. Total. Y dentro de las causas, si nosotros decimos cuáles son las causas, por supuesto tiene que ver con el estilo de vida, con Obvio. estas causas que podemos modificar. Y entre ellas está la disbiosis. Claro. Entonces me parece que ahí podemos entender esa función transversal que tiene la microbiota y cómo desde los hábitos y la dieta, que es el factor principal que la modula, podemos hacer un montón de cosas. Tremendo, como que uno dice, a veces piensa inflamación de bajo grado, uy, ¿y cómo se combate esto? O sea, desde tus hábitos. Exactamente. desde Tan los simple hábitos. y tan complejo Pero como la vida eso. moderna nos lleva a que nos acostamos tarde, utilizamos luz artificial durante el día, entonces esto genera una disrupción de los ritmos circadianos. Nos movemos poco, comemos desprovistos de fibra y otras cosas que vamos a charlar, y estamos muy expuestos a contaminantes ambientales, al tabaco. Entonces todas estas cuestiones son parte de las causas que generan la inflamación crónica de bajo grado. Total. Vos marcabas dos cosas, riqueza, por un lado la cantidad de microorganismos que tengo y diversidad, que cuán variados son. ¿Cómo puedo darme cuenta cuánta cantidad de microorganismos tengo y qué tipo de microorganismos tengo? Bueno, como decíamos, desde la clínica están estas alertas que nos van mostrando la sintomatología que puede aparecer y la presencia de enfermedades. También existen en el mercado los test de microbioma, que se hizo una muy lindo debate, una mesa redonda en el último workshop de la Sociedad Española de Microbiota, Prebióticos y Probióticos, justamente con el uso de los test de microbioma. Entender que nos pueden brindar información adicional sobre cómo está esta comunidad de microorganismos, sobre cuál es la generación de lipopolisacáridos, que vamos a hablar dentro de un ratito. Esto que decís, la diversidad, la riqueza de genes. Y en realidad lo que tenemos que entender es que forman parte como de una actualidad que nos va a llevar a la nutrición personalizada, incluyendo los test asociados a genética y propensión de enfermedades. Claramente tenemos que entender para qué nos sirven. Claro, como todo. O sea, no es un método diagnóstico, digamos. O sea, que contanos bien específico eso, porque muchas veces se habla, bueno, los tests son una foto del momento y la microbiota está en constante movimiento y cambio. ¿Y para qué me sirve? Bueno, ¿para qué me sirve? La realidad es que no te sirve para un diagnóstico. Los test de microbioma, inclusive los test genéticos, no reemplazan para nada la consulta médica, los estudios médicos diagnósticos, ni la consulta nutricional. O sea, la historia del paciente, sus hábitos, son irreemplazables. Obvio. Pero nos brindan información adicional que nos puede servir a la hora, primero, de la toma de conciencia de muchas personas, ¿sí? No es lo mismo, nosotros sabemos que muchas veces trabajamos sobre hábitos y hay personas que les cuesta el cambio por diversas cuestiones y sostener el cambio, pero a veces ver esta información plasmada los ayuda a la toma de decisiones. También tenemos que entender que los resultados tienen que ser contextualizados, individualizados y saber qué equipo de personas, de grupo científico está detrás y quién interpreta esos resultados en el contexto de la persona. Clave. O sea, no se hacen estos test, no es que la persona los puede leer o si son tipo... En realidad los puede leer, pero quizás hay muchas cosas que no entienda. La interpretación tiene que ser... Me parece que eso es clave. Exactamente, a la hora de también qué hacer con eso. Claro. Sorry, que no es... Tampoco no es nada que uno no pueda saber, digo, yo desde el lado de la nutrigenética pienso, no es nada que uno no pueda saber entendiendo los hábitos del paciente y si es un paciente que atendiste mucho tiempo, vos sabés si metaboliza mejor los hidratos o las grasas. Exacto. O si le cuesta bajar de peso y seguramente tiene el gen FTO que codifica para la obesidad. Pero a veces tener plasmada la respuesta al paciente lo ayuda muchísimo en la adherencia, ¿no? Me imagino que con esto es lo mismo. Totalmente. Decirle, vos sabés si tiene una microbiota desbalanceada. Yo lo puedo predecir y entender por los Imaginártelo. hábitos. Pero la realidad es que a mí me gusta decir una cosa. Mientras más estudiamos la microbiota, nos damos cuenta lo ignorantes que somos al respecto. Sabemos muy poco. Entonces, esto va a ir acompañando... el progreso en la ciencia, en la nutrición personalizada, que a futuro va a ser mucho más precisa. Entonces no podemos dejar de contemplar esta situación como algo actual y que yo creo que brinda mucha información, sobre todo desde el punto de vista preventivo, como te decía antes, esto de llegar a viejitos más saludables y disminuir la inflamación crónica de bajo grado tiene que ver con la prevención, y creo que este tipo de test nos ayudan desde el punto de vista de la prevención. También tenemos que ver dónde hacemos este tipo de test.
qué tecnología se usa, porque no es lo mismo la evaluación genética de todos los microorganismos o parte del ADN, o sea, son muchas cosas que se tienen en cuenta. También sobre qué base de datos de referencia se comparan tus resultados. Si yo voy a Estados Unidos y me lo hago afuera, ahí... Y en el lugar donde vos trabajás particularmente, que sabemos hacen este test, ¿con qué población de referencia lo comparan? Una población local con una base de datos completamente depurada y bien hecha. Con lo cual, como todo, es una herramienta más. Quienes quieran la podrán utilizar y quienes no. Y falta seguramente mucho trabajo, pero por lo menos alguito existe. Y eso se hace una toma de muestra inicial y después se hace luego de una intervención nutricional, que eso es lo que vos hacés, digamos. Exactamente, yo hago la parte de intervención nutricional. Sí, o sea, una muestra de microbioma se puede tomar en distintos momentos para ver cómo ha sido ese progreso. Distinto es la muestra, digamos, genética por ahí de saliva, que se toma una vez y eso no cambia. No cambia, es una vez en la vida. Total. Tenemos la posibilidad y la capacidad, tanto profesionales como personas participantes, de modificar este ecosistema. Claramente hay personas que son más respondedoras que otras y esto tiene que ver con la intervención nutricional que vos hagas y aspectos que tienen que ver con cómo nació esa persona, qué tipo de alimentación tuvo, si tiene contacto con la naturaleza, qué alimentos consume y demás. Pero es mucho lo que podemos hacer desde ese lugar. Total. ¿Y cómo es un plan de alimentación? O sea, ¿qué variantes tenés en cuenta a la hora de, o danos algún ejemplo de, bueno, tengo esta información con un test o qué tipo de dieta es la más estudiada que correlaciona con una buena microbiota intestinal? Mira, el patrón de alimentación más estudiado es la dieta mediterránea tradicional y como argentinos tenemos como un gran desafío que es cómo adaptamos esa dieta al cono sur, a las condiciones económicas que tenemos y demás, pero como para priorizar, el eje fundamental es la fibra alimentaria. ¿Sí? Necesitamos entre 25 y 30 gramos de fibra al día. Cualquier nutricionista sabe cómo cubrir esa cantidad. Cantidad y variedad también, ¿no? De fibras. Porque como que cada bichito se alimenta de... Yo siempre digo al paciente, porque no es como cantidad de lechuga, y siempre como lechuga y tomate. Exacto. Mucha variedad. Ese es un punto flojísimo que tenemos los argentinos. Si nosotros sabemos hacer preguntas asertivas, o la gente dice, sí, yo como verduras, yo como un montón. A ver, contame, ¿cuántas variedades? Hagamos un ejercicio para la próxima vez que nos vemos. Tráete en un papel variedad distinta de frutas, de verduras, de cereales de grano entero, de semillas, de legumbres, y veamos, tenemos que llegar a un mínimo de 30, que es un montón. Y también desde la ciencia se está entendiendo que, como vos decías, como nosotros necesitamos alimentar a distintos microorganismos, porque eso es lo que nos va a dar la diversidad y la riqueza, porque ellas tienen enzimas distintas para metabolizar estos carbohidratos, la variedad es el eje fundamental. Tenemos que hacer muchísimo hincapié en la variedad de alimentos del reino vegetal y no tanto quizás en la cantidad de fibra prebiótica, aunque obviamente dentro del mundo de la fibra, digamos, no toda la fibra tiene función prebiótica, pero para la mayoría de los prebióticos son fibra. Pero más allá de eso, uno de los mensajes... Sorry, ya que estaba, porque tenía una pregunta ahí, ¿qué es por definición la fibra prebiótica? Exacto. ¿Y cuál es la diferencia con la no? Los prebióticos son sustancias que son selectivamente, digamos, metabolizadas por las bacterias intestinales y que realmente tienen un beneficio, aumentan selectivamente a estas bacterias buenas del intestino. Yo me lo imagino como, ¿viste el juego de la cuerda cuando éramos chicos? Que unos tiran para un lado y otros tiran para el otro. Si nosotros queremos que ganen los buenos, tenemos que alimentar esas bacterias. Entonces, esa fibra prebiótica nos va a ayudar. ¿En qué alimentos la podemos encontrar? En variedad de alimentos del reino vegetal, frutas, verduras, algunas en particular, ajo, puerro, cebolla, y ya todos los conocen. Cereales de grano entero, legumbres, frutos secos, semillas. Y otro componente fundamental son los polifenoles. A ver. Que también, si vos tenés una dieta variada, seguramente incluyas alimentos de colores intensos, los frutos rojos, la uva, las cerezas, el té verde, el chocolate alto porcentaje en cacao. ¿Por qué? Porque estas sustancias son biotransformadas. El 95% llega al intestino intacto. Y las transforman las bacterias intestinales y tienen este efecto prebiótico. Hermoso. O sea que por ahora estamos hablando de la fibra alimentaria, súper importante, la variedad para poder aportar, digamos, distintas variedades de fibra y los polifenoles. Bien, o sea que la fibra que no es prebiótica es una fibra que a nivel intestinal no hace nada. No es una fibra fermentable. En realidad tenés fibra fermentable más allá de los prebióticos.
Claro. los arabinosilanos, la goma guar, Sí. o sea, tenés mucha fibra. Pero eso no fermentable. ejerce ningún efecto benéfico en cuanto a Ejerce aumentar. efecto benéfico, pero por ahí no está Indirecto. demostrado Ok. como selectivamente como pueden ser los fructooligosacáridos o los galactoligosacáridos, que son los Perfecto. que cuentan con el mayor grado de evidencia. Claro, así como con la definición de probióticos, que es, tiene que haber Exacto. estudios clínicos que demuestren un efecto Exacto. benéfico, con los prebióticos es lo mismo. Exactamente. lo mismo. Perfecto, perfecto. Bueno, hablamos bien puntualmente de la fibra. Contanos un poco qué pasa con las proteínas, con las grasas a nivel de la microbiota intestinal. Bueno, tenemos que cuidar el exceso de proteínas de origen animal, el exceso de grasas, más que nada porque está visto que los patrones de dieta occidentalizados, donde hay un aumento de las grasas y proteínas del reino animal, generan una microbiota menos saludable, por así decirlo. ¿Grasas de todo tipo o grasas saturadas? Las grasas saturadas, Ok. en ese sentido las grasas saturadas tienen un efecto sobre la disminución de la diversidad y sobre la permeabilidad intestinal, que después podemos hablar un poquito de qué se trata. Uno tendría menos conservada la función de barrera intestinal, o sea que es muy importante cuidar el componente de las grasas, elegir grasas saludables, usar que los ácidos grasos omega 3, que son los que forman parte de esta dieta mediterránea, de este patrón, que los incorporamos a través de los pescados grasos de mar y otras grasas como los frutos secos, las semillas y demás, tienen un efecto antiinflamatorio y favorecen a la microbiota y al balance de estos microorganismos. Y en cuanto a las proteínas, el exceso de proteínas del reino animal genera como una disbiosis y un aumento de sustancias que son proinflamatorias con generación de gas que puede alterar la mucosa del intestino. Entonces tenemos que cuidar estos macronutrientes dentro de nuestro plan de alimentación. Perfecto. Qué loco en el medio de la moda de la dieta keto. O sea, cuando está bueno cuando se pone de moda algo que tiene sustento científico, digo, la microbiota hoy está de moda y es como que se contradice, ¿no? Sí, la verdad que hay que convivir. Yo creo que existen modelos de alimentación y personas que responden a veces a unos u a otros o momentos. Total. Pero yo siempre que puedo trato de ayudar a esas personas que están haciendo porque la forma de alimentarse es una elección personal. Obvio. Pero no dejar de lado ciertos alimentos que nos van a ayudar a fortalecer el microbioma. Si esas personas pudieran incluir legumbres, por ejemplo, claro, ahí tenemos un plus. Fíjate que las legumbres aportan los oligosacáridos propios de ellas, que realmente tienen un beneficio y un efecto prebiótico, y que hay varios estudios. Hay un estudio nuevo muy interesante sobre las legumbres que habla que es un gran predictor del peso corporal. Lo que pasó, el consumo de legumbres, sí. Wow. Nosotros ya sabíamos que las legumbres son estrellas por el aporte de proteínas, total. Y tan nobles y tan al alcance de la mano de cada uno y que tan cultural que es, económicas, ¿no? Económicas, total. Realmente. Y en este estudio lo que se hizo, se siguió por 10 años a un grupo de 3 personas, se los dividió. Los que no consumían legumbres, los que tenían un consumo medio y un consumo alto. ¿De 3 personas es el estudio? No, de 3 grupos. Perdón, Era re pobre el estudio. No sirve para nada. Y lo que se vio que el grupo que no consumía legumbres era el que más aumentaba de peso y el que más adiposidad abdominal tenía. Aumentaron de peso 10,5% en 10 años, y eso en realidad tuvo que ver con el componente de la fibra que aportan digamos, las legumbres y este beneficio mediado por la microbiota intestinal. Entonces tratemos de incentivar el consumo de legumbres, sobre todo porque tiene un efecto metabólico súper importante, la glucemia. Total. ¿Cómo hacemos con los pacientes que te dicen, no, pero lo que pasa es que me hincho un montón y me tiro muchos gases? Bueno, la verdad que hay criterio. Entonces, empezar con las que tienen menor porcentaje de estos oligosacáridos, que pueden ser las lentejas turcas, las rojas. Sí. Esas son las que son más fáciles de cocinar, ¿viste? Cuanto más te cuesta cocinarlo, eso más va a fermentar. Después, con una lenteja común, y vas progresando a llegar a los garbanzos, que por ahí son los más complejos. Y obviamente los modificás por cocción y los podés comer como procesados al principio. Y lo que hay que entender es que con este objetivo de consumir estos 30 gramos de fibra al día, que desde la ciencia ahora se está entendiendo que esa es la base, o sea que tenemos que llegar a un target mayor. Lo lejos que estamos. Lo lejos que estamos. Es que lo tenemos que hacer de manera progresiva, porque nosotros vamos acostumbrando también a estas bacterias a alimentarse de estos prebióticos. Entonces, siempre de a poco, porque lo que suele pasar es que
hervís lentejas y comes una semana. Mal. La comida. Y Entonces, se mata, le dijiste, hay que comer legumbres todos los días. No, y ahí abandonan, ¿por qué? Porque les genera, o sea, las molestias son mucho mayores que los beneficios, porque los beneficios no se ven a corto plazo. Entonces dicen, no, esto no me gusta, no me cae bien. y ese es digamos, la desventaja que aportan los prebióticos en cuanto al Obvio. confort intestinal. O sea, tienen muchos beneficios, desde la glucemia, la diversidad. La saciedad también, porque saciedad. todo esto antes pasó por una primera parte de la digestión donde no se podía digerir y entonces estaba ahí. Exacto. Mientras tanto se estuvo dando vuelta. Y activa todo el sistema Total. de saciedad. La salud ósea, el aumento de la absorción de minerales como el calcio, el sistema inmune, o sea, son demasiados los beneficios para estas contras que muchas veces, obviamente hay personas que tienen una mayor sensibilidad y que tienen tan empobrecida la microbiota Claro. que no vas a empezar dándole garbanzo a todas las comidas. Entonces, Total, ahí muy poquito. el sentido común, el Total. criterio, empezar de a poco y hacerlo de manera progresiva. Totalmente. ¿Qué hay del consumo de microorganismos vivos, probióticos? ¿Cómo podemos incorporarlos en la alimentación y hacer recomendaciones al respecto a nuestros pacientes? La verdad es que otra cosa que no nos podemos olvidar es el consumo de microorganismos vivos. La verdad que hay lo mismo que con las legumbres, ya sabíamos que es importante consumir microorganismos vivos por la modulación del sistema inmune y por todos los beneficios que trae en el equilibrio de la microbiota. Pero hay un estudio nuevo que muestra cómo el consumo de mayor cantidad de alimentos con un alto porcentaje de microorganismos vivos favorece el peso, la circunferencia abdominal, mejora, digamos, la respuesta glucémica, disminuye los valores de triglicéridos, aumenta los valores de HDL, con lo cual, más allá de los probióticos, el consumo de microorganismos vivos tiene que ser un objetivo a perseguir. O sea, microorganismos vivos, te referís a alimentos fermentados, por ejemplo, que no necesariamente por definición son probióticos. Exactamente. ¿Cómo por ejemplo? Los alimentos fermentados, fíjate que es un mundo de alimentos que algunos aportan microorganismos vivos, otros no. Y no podemos poner a todos los gatos en la misma bolsa. Es decir, un alimento fermentado es el yogur, un alimento fermentado puede ser un chacinado. Entonces, claramente tenemos que, nosotros como profesionales, saber guiar a las personas. Dentro de los alimentos fermentados podemos encontrar el chucrut, el yogur, el miso, el kimchi, la kombucha, el kefir. Tenemos distintas opciones. Son alimentos, no son medicamentos y los podemos incorporar dentro de una dieta, digamos, variada. Y los probióticos son microorganismos donde ya sabemos que tienen un beneficio para la salud, que fueron estudiados, y los vamos a encontrar más que nada ahora en el mercado en algunos yogures que están adicionados, más allá de los microorganismos del yogur, tienen adición de probióticos, y también encontramos suplementos. O comprimidos que los aportan. Me contabas de este estudio, se vio que el consumo de microorganismos vivos en general. Sí. Sí, el otro día escuchaba a Gabriel Vinderola, bueno, o sea, es parte de esta comunidad también que contaba de este, no sé si es el mismo estudio, pero contaba que se está hablando de ya introducir una recomendación como de una cantidad de microorganismos vivos para consumir por día, así como tenemos la recomendación de fibra, la recomendación de calcio. Inclusive súper hay interesante. guías alimentarias del resto del mundo que incluyen los alimentos fermentados como una indicación más precisa. Creo que vamos a llegar a una dosis diaria de microorganismos. Y una cosa por ahí para aclarar, que cuando hablamos de microorganismos vivos, como decimos, algunos alimentos fermentados los tienen, otros no. El pan de masa madre es un alimento fermentado que no aporta microorganismos vivos, pero sí tiene beneficios por los microorganismos no viables. Pero también el consumo de frutas y verduras crudas. ¿Por qué? Porque tienen microorganismos del ambiente. Claro. No estamos diciendo no laves la fruta y verdura. No. Porque después nos cargan, ¿viste? Por esto sí, por esto no. Lavar, por supuesto, porque no queremos una intoxicación alimentaria. Pero son alimentos que están en contacto con el ambiente y aportan todos los microorganismos del ambiente. Entonces, estos también están descritos en parte de este estudio de investigación. Y es otro gran desafío, comer alimentos crudos, digamos, tal como vienen de la naturaleza, lavados. Sin tanta cocción. Sin tanta cocción. Y eso es un hábito que también tenemos que priorizar a la hora de pensar en microorganismos dentro de nuestro plato. Hermoso. ¿Cómo podemos hacer para recomendar a nuestros pacientes que cuando empezamos con todas estas recomendaciones, que sabemos es cuanto más natural, cuanto más variada, cuanto
nos dicen, bueno, pero no tengo tiempo, pero no puedo, pero entonces, ¿hay alguna manera de, no sé, con suplementos o con algún tipo de recomendación que puedas decir, bueno, ayudar a esas personas que tal vez no tienen tiempo a tener probióticos, prebióticos, microorganismos vivos? La realidad es que es un gran desafío porque todos vivimos, trabajamos, no vivimos de la huerta en general, de nuestro balcón, y no podríamos tampoco porque no tendríamos disponibilidad de alimentos, con lo cual tenemos que, más allá de todas estas recomendaciones y obviamente comer lo más real posible de alimentos tal como vienen de la naturaleza, hay productos industrializados que si los sabemos interpretar y leer, y vos trabajas mucho con eso, educando a la comunidad, entender que vamos a buscar que tengan mayor aporte de fibra, vamos a buscar que puedan tener fibra prebiótica. Entonces, en los ingredientes de los alimentos vamos a ver listado, por ejemplo, inulina, las barras íntegras, raíz de achicoria, fos. Entonces vamos a tener alimentos que ya están adicionados y que son estos alimentos funcionales. También encontramos yogures que tienen fibra prebiótica y probióticos, o encontramos, como dijimos antes, yogures solos con probióticos o suplementos que vamos a tener que ir viendo en qué casos es más conveniente que otros utilizarlos. Algunos son probióticos donde encontramos, digamos, que cepa, género está utilizado y cuál es el beneficio para la salud, y otros son suplementos de microorganismos vivos, algunos con adición de inulina, por ejemplo. Entonces, y no quiere decir que eso reemplace la incorporación de fibra de otra manera, ¿no? Creo que eso ayuda a cubrir, que como decís, si 30 gramos es la base, o sea, ayuda a poder cubrir. Me parece que, no sé, yo cuando pienso en los productos siempre digo que trato de que tengan mucho de lo que comemos poco y poco de lo que comemos mucho, ¿no? Y en parte la adición de fibra en todos los productos y este tipo de fibra que es una fibra prebiótica, te sumas una barrita 7 gramos, tampoco es una locura. Y hay gente que incluso nos reporta que tiene distensión abdominal, gas, entonces yo le digo, bueno, empezá de a media, pero imagínate que son 7 gramos y tenés que comer 30, o sea... Por supuesto, nada va a reemplazar tu patrón de alimentación, totalmente, que tiene que ser con estas cosas que ya dijimos y súper saludable, pero las personas necesitan resolución de temas en el corto plazo. O sea, vos le decís, comé legumbres, bueno, pero ¿qué hago? Claro. Bueno, comprate esta hamburguesa o resolverlo de tal forma, y si tenés que comer un enlatado, bueno, no pasa nada, resolverlo así. Mejor que comas eso a que no comas. A que no lo comas, total. No, porque el mercurio y entonces... A ver, siempre hay blancos o negros, que si como el pescado graso de mar, el salmón, si me aportan los metales pesados o no. No podemos, tenemos que ayudar a las personas a que tengan criterio. Y siempre en una elección es uno u otro, entonces entre una barra de cereal común y otra adicionada con fibra prebiótica, y bueno, yo voy a tratar de elegir esa porque me está dando un plus más allá de su beneficio nutricional. Como a ver, en el caso del yogur, ¿por qué es un alimento fermentado tan noble? Primero porque tiene un grado de evidencia que otros alimentos no tienen en cuanto a perfiles metabólicos, al peso corporal, a la mala absorción de la lactosa. Y por otro lado es tan fácil de incorporar. Total, o sea, es fácil de transportar, lo encontrás disponible en todos lados. O sea, en ese sentido... ¿Qué hay de que el yogur es una golosina? ¿Viste qué dicen? El yogur es una golosina. Ahí se abre como otro debate. O sea, en ese sentido, puedes comprar un alfajor con un yogur. Bueno, el yogur lo puedes elegir porque además tiene microorganismos vivos. Sí. Como toda elección, si vos no querés comprar un yogur adicionado con azúcar... Total, si yo digo eso, total. ¿Elegir otro? Sí, o sea, hoy por suerte, tenemos un montón de variedad y creo que sí, o sea, hay yogures que los probás y decís, wow, la cantidad de azúcar que tienen, pero por ahí podés elegir otro que no tiene azúcar agregada. Creo que también en parte es el paladar de nuestra población, y que pasa en muchos países del mundo, pero he probado yogures en otros países donde capaz el 50% de los yogures no están adicionados con azúcar y decís, uy, qué áspero que es el yogur. Bueno, el yogur es ácido. Compré un yogur adicionado con probióticos y prebióticos sin azúcar agregada. No lo puedes comer. Claro. Tipo, le agrego miel, ¿viste? Porque después dicen, no, yo me hago el yogur casero. Exacto, y le agrego lo hacen miel. Casero y le agregan miel. Claro, como yo con la granola que me mato para que tenga la menor cantidad de azúcar posible, pero que se puedan formar los clusters, pero después le agregan miel. O sea, me hacen el bowl divino y le agregan miel y yo tipo, ¡ah! Guada, si tenemos que resumir
algunos mensajes para darle a esta comunidad de Nutris colegas ahí que seguramente están súper entusiasmados escuchando esta charla respecto a esta área tuya de interés de la microbiota y la alimentación. Bueno, una frase es, dime qué comes y te diré qué microbiota tienes. Entonces, en un punto, obviamente no es solo lo que comemos, pero el resto de los hábitos. Primero, si podemos, promover la lactancia materna, porque la leche materna tiene los oligosacáridos de la leche materna y microorganismos vivos. Y esto depende de un trabajo comunitario, no solo de las mujeres que tienen que dar de mamar. Por otro lado, lo que decíamos recién de la variedad, ¿sí? Aumentar la variedad siempre que podemos y ayudar con estrategias prácticas a las personas a lograr un aumento progresivo, saber dónde están y a dónde tenemos que llegar con estas 30 variedades a la semana como mínimo. Sorry, quiero aclarar eso porque son 30 variedades de plantas, se dice que son alimentos de origen vegetal, que no es que son 30 frutas y verduras, también cuentan semillas, también cuentan granos, legumbres, frutos secos, perfecto. Entonces, por ejemplo, que cuando te pones a contar, si le pones un poco de empuje, llegás a las 30. Llegás. Si la persona come lechuga y tomate el lunes y vuelve a comer el martes, no se vuelve a contar. No, total, es una de la semana, total. Pero le agregó unas semillitas y al otro día le puso pepino, zanahoria y remolacha y ya tenés 3 nuevas. Y entonces es como... La sopa con muchas verduras cuenta un Claro, total. Bueno, o sea, la variedad, los 30 gramos mínimos de fibra al día, hacer hincapié en los alimentos con fibra prebiótica, en los suplementos que nos pueden ayudar a lograr esta dosis diaria recomendada. Incluir microorganismos vivos como las frutas y verduras crudas o los alimentos fermentados que nos aporten, priorizar las grasas de calidad, priorizar los polifenoles, priorizar la proteína vegetal frente a la animal e incorporar, digamos, proteínas de calidad como pueden ser los pescados, que es un enorme desafío económico y cultural. Tremendo. Pónganlo en el menú semanal, eso me parece clave. Si lo pones en el menú, te obligás a comerlo. A veces les armo los menús a los pacientes y les pongo, bueno, una vez por semana, pero debería comer 2. Vos ahora estás comiendo una vez. Estás comiendo una vez por mes con suerte. Vamos a ponerlo una. Y una vez que te acostumbres a esa vez por semana de pescado, ponele un día, asegúrate que lo comes y después vemos si podemos ir por más. Porque es la organización lo que Total. viene. ¿Dónde compro? ¿Quién me lo trae? Una vez que está aceitado eso, ya después solo va 2 veces porque tienen el... Mini hábitos, pequeños hábitos. Micrometas. Sí. Y si no me estoy olvidando como de lo grosero nada más, es tomar contacto con la naturaleza. Andar en patas, abrazar árboles. Todo esto nos ayuda a tener contacto con los microorganismos. Claro. Y en ese sentido aumenta, digamos, nuestro sistema inmune por este gran contacto con los microorganismos del ambiente. Qué espectacular, qué espectacular. Bueno, espero que les haya gustado, la verdad que paseamos un montón por todo, pero creo que lo más importante es entender un poco más, tener más herramientas para al momento de la consulta, digo, con todo esto que dijiste súper claro, súper fácil, me parece que está buenísimo que podamos incluir este concepto, enseñarle a los pacientes. No dejamos nunca de decir que es una alimentación saludable, o sea, siempre terminamos hablando de esto, ¿no? Creo que le encontramos un para qué mucho más fuerte, decir, uy, vengo repitiendo hace 20 años. Por lo menos ahora puedo dar otra. Mira, ahora alimentás a los microorganismos. Estamos en la actualidad de los trastornos digestivos funcionales. Tremendo. Entonces, esto tiene que ver con cómo está la microbiota, Total. Con lo cual está muy bien que sigamos trabajando desde ese lugar. Total, me encanta. Bueno, muchas gracias y dejen sus comentarios si tienen dudas, que vamos a hacer lo posible con Guada para poder respondérselas. Gracias.